Bienvenidos una vez más a este canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Joyner Bernaville y esto es De Viaje y de Paso. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos, a todas las personas que están interesadas en migrar a Portugal o en migrar a la península ibérica en general, sea España, sea Portugal, y conocer a fondo qué es lo que está pasando acá con respecto al turismo. Hoy vamos a abarcar ese tema. Esta es una zona bastante turística. Me encuentro en Mira. Mira es una zona de Aveiro donde llega mucha gente, sobre todo en época de verano. Y bueno, tenemos que conversar sobre este tema del turismo que está afectando a la península ibérica en un lugar que sea bastante transitado, ¿no? A ver, la crisis turística de la península ibérica no tiene que ver con una crisis en sí. La gente estigmatiza mucho lo que está pasando acá con el hecho de que, bueno, es un problema. Y creo que para algunos es un problema dependiendo de la zona, porque Porto, Algarves y Lisboa son lugares que se están viendo muy afectados por esta situación del turismo masivo. Y eso específicamente en Portugal. No les estoy hablando de España. Yo sé que en España el tema es todavía un tema muy grande que abarcar, un tema delicado que tocar. Sé que muchas personas están comentando sobre eso en las redes sociales. Pero ¿en qué afecta tanto turismo a Portugal? Miren, les voy mostrando algunas imágenes sobre Mira mientras les voy hablando sobre el tema. A ver, el crecimiento económico que genera el turismo en Portugal es positivo. Es algo que no podemos dejar de lado ni tampoco podemos tapar el sol con un dedo con respecto a lo que ocasiona positivamente el turismo en Portugal. Incluso Portugal es un país donde el turismo es uno de los principales ingresos para su desarrollo como nación. Pero lo que sí es cierto es que el turismo genera muchas fuentes de empleo. Punto número uno de esta temática de hoy en De Viaje y de Paso. El turismo en Portugal permite que espacios como estos existan, porque el gobierno se encarga de mantener los espacios adecuados para que cuando las personas vengan puedan disfrutar de estos espacios y puedan decir, cónchale, Portugal es bien bonito, yo voy a regresar en algún momento. Parte de todos esos ingresos que entran al país vamos a decirlo así, se vierten sobre las estructuras, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema vial de Portugal, y todo se mantiene limpio. O sea, tanto los impuestos como la cuestión de los ingresos que entran por turismo se denota en las calles. Y eso es una de las cosas que voy a resaltar siempre de Portugal y que voy a amar de Portugal siempre y voy a defender. La creatividad que tienen los portugueses para crear cosas como estas, miren. Ellos aprovechan todo. Yo lo decía en un ejemplo en estos días. A mí me gusta, esto es un riachuelo, un cúmulo de agua que entra desde el mar, que ya se los voy a mostrar también, y después hacia la laguna, que está acá. En estos días yo le estaba comentando a mi familia que a mí me gusta de Portugal algo, y es que ellos son muy inventores y a ellos les gusta crear, por ejemplo, el Jardín do Morro que se encuentra en Porto. En ese jardín se ve el atardecer y se ha creado una tradición de ir exactamente hasta el jardín para ver el atardecer, porque es algo que ellos mismos crearon en el tiempo. Y cualquier cosa que ellos puedan inventar para llamar la atención y generar ingresos, ellos lo inventan y lo inventan en positivo. Hay otra cosa que ellos se encargan desde el principio hasta el final de fortalecer, y es la seguridad. En Portugal, y eso lo digo en este y en todos los videos, la seguridad es una bendición. No sé cómo estará Lisboa, no sé cómo estará Porto, ya la gente que esté allí, que vea este video, me podrá decir más o menos cómo está la cuestión por allí, pero en Aveiro todavía puedes dejar el carro en cualquier lugar y no pasa nada. Uno que otro caso aislado de personas que han reportado robos en ruas, en calles, y eso es algo que bueno, sucede en todos lados, pero que aquí es extremadamente raro.
Otra cosa positiva que tiene el turismo hacia Portugal, aparte del empleo y el beneficio hacia obras en las calles, y ya les voy a mostrar también aquí para que vean lo bonito que se ve, mira. Aquí se evidencia que el turismo y que el dinero que entra a Portugal se coloca en Portugal. A ver, otro punto, que era lo que les estaba diciendo ahorita. La proyección internacional que tiene Portugal. Eso es algo que no se lo quita nadie. Portugal anteriormente no tenía tanto auge o reconocimiento en cuanto a que la gente quisiera venir hasta acá, pero de un tiempo para acá se ha vuelto muy turístico y llama muchísimo la atención. Genera cifras récords de visitas anualmente y eso obviamente beneficia al sistema económico del país. Yo creo que el petróleo de Portugal es el turismo y es algo que se tiene que mantener. Lo negativo de todo este rollo de turismo masivo es que mucha gente extranjera está comprando casas en Portugal y hay un problema con los alquileres. O sea, llega mucha gente y la gente se está depravando literalmente en colocar alquileres altísimos, entre 600 a 900 euros, cuando el salario es de 1000 y tantos. Y aparte de eso, en los lugares donde se alquila, donde te puedes alquilar temporalmente, donde te puedes hospedar, también están aumentando los costos. Y esto se debe a toda esa cantidad de personas que vienen desde afuera. E incluso tú puedes ir a cualquier parte de acá, de Portugal, y si es un sitio muy turístico, vas a encontrar que son abiertos a hablar en español, a hablar en inglés, a hablar en cualquier idioma, porque no tienen ningún tipo de problema con eso. En lugares más pueblos, vamos a decirlo así, sí existe como esa cuestión de que si estás en Portugal tienes que hablar portugués. Entonces, bueno, hay una apertura social en lugares muy turísticos, pero al mismo tiempo la economía del portugués de a pie se ve afectada porque si, por ejemplo, quiere alquilar un lugar, se le hace complicado. Muchas veces no consiguen algo digno para vivir y tienen que buscar una casa vieja en un lugar lejano, en donde quizás no está en las mejores condiciones para poder estar, y eso genera estrés en la población. Que bueno, está chévere el hecho de que el turismo genere mucho trabajo, pero también tiene sus desventajas, como el hecho de la crisis habitacional. Vamos a catalogarlo dentro de ese marco, porque muchos propietarios prefieren alquilar los lugares en duraciones cortas a turistas que a los mismos residentes. Otra cosa que he notado en Portugal es que el turismo afecta a la cultura. ¿Cómo así? ¿Cómo el turismo afecta a la cultura? Y aquí les muestro unas casitas que están acá en mira y que precisamente afectan la cultura de algún modo porque no se alquilan para que las personas puedan estar acá permanentemente, sino en verano. Sobre todo en verano. También se puede alquilar en cualquier época del año, pero preferiblemente en verano. Para acá llegan muchísimos españoles y personas de cualquier parte del mundo. He escuchado gente hablando en inglés, me imagino que de países donde se habla inglés, ¿no? Pero es lo que dicen los portugueses o lo que me han comentado. Muchas veces ya estas casas se dejan para el alquiler, para el turista, para que la gente venga y pueda pasar sus vacaciones acá, porque bueno, se supone que Portugal es uno de los lugares más cálidos de Europa cuando llega el invierno o incluso en el verano. Portugal es uno de los lugares más cálidos, a pesar de que también se siente el frío, ¿no? No es un frío que te va a matar, pero sí es un frío que quizás, bueno, tienes que abrigarte. Y también en verano es bastante cálido. Ahorita estamos en primavera, pero se está adelantando el verano en cuanto a el calentamiento global y todo esto que está pasando con el fenómeno del Niño. Entonces la gente está viniendo más rápido hacia estos lugares. ¿Cómo afecta la cultura? Es algo que les venía diciendo, pero mi TDAH o mi Asperger a veces me saca de contexto. Afecta la cultura en cuanto a los negocios locales. Por ejemplo, hay personas que quieren emprender, que quieren hacer su negocio, pero
son portugueses o personas residenciadas acá en Portugal, y quizás el hecho de querer hacer algo y no poder por el alto costo de la vida, entre comillas, o el ritmo de vida tan acelerado acá, porque tienes que pagar todo, tienes que ser muy extremadamente responsable con todo, con todas tus cuentas, porque aquí todo es muy delicado como debe ser, ¿no? Te exige que trabajes para otro, y muchas veces lo cultural o la parte del emprendimiento o la parte del querer desarrollarte no se ve mucho. El Estado portugués invierte mucho en las empresas en cuanto a los beneficios que se les da para que puedan desarrollarse acá y puedan generar fuentes de empleo. Y eso es bueno, pero también de alguna manera frena el incentivo de las personas que quieren realizar un proyecto y que quizás no tienen las mejores herramientas para poder realizarlo, aunque pueden buscarlo, pueden presentar el proyecto y pueden incluso pagar impuestos y pagar recibos verdes si lo quieren hacer de esa manera, pero les va a costar un poquito más. E imagino que, bueno, también tiene que ver mucho con el apoyo familiar y el apoyo de personas que se encuentren a tu alrededor para que puedas desarrollar un proyecto y que ese proyecto llegue a feliz término. Esa es otra de las desventajas de la llegada masiva de personas a Portugal, que quizás es más complicado echar para adelante porque hay muchos negocios que suplantan lo que tú quieres hacer. O sea, se aparta más que todo lo cultural o lo que tiene que ver con el desarrollo personal por grandes negocios enfocados hacia turistas. Y de eso se habla también, y es una problemática que acarrea todo este tema de la migración masiva y todo el tema del turismo masivo. Ahora vamos subiendo hacia la playa. Estábamos en la laguna de Mira y la playa está aquí cerquitica. No creo que veamos el atardecer porque está atardeciendo ya como a las 9 de la noche, porque estamos en primavera. Pero sí podemos aprovechar para subir y que puedan conocer un poco la playa de Mira. Que exista empleo a raíz del tema del turismo masivo no quiere decir que esos trabajos sean bien remunerados, y tampoco quiere decir que esos trabajos sean permanentes. En Portugal se maneja un sistema que se llama empresa temporaria, y te hacen un contrato de 6 meses, 3 meses, 2 meses, todo depende, y a muchos también los contratan por debajo de la mesa, y eso genera inestabilidad laboral y mucha ansiedad social. ¿Por qué? Porque las personas quieren tener algo seguro, pero en este tipo de trabajos, como las subidas y las bajadas de turistas son muy frecuentes, eso genera que el trabajo no sea estable. Otra de las cosas que ocasiona la situación masiva de turistas es la contaminación, que yo creo que en Portugal se trabaja muy bien, porque tú puedes ir a Lisboa, puedes ir a Porto o a ciudades como esta en Aveiro y se ve muy poco contaminación, se ve muy poca contaminación, pero en grandes ciudades es uno de los problemas más destacados, el problema de los residuos, también el problema del tráfico. Se congestionan mucho las ciudades cuando llegan muchos turistas, sobre todo en temporadas altas, como en agosto, en junio, en julio, ya cuando el sol comienza a salir con fuerza, porque las ciudades no están preparadas y no se hicieron para tanta gente. Otra cosa que creo que no es bueno para ningún país es que dependan solo del turismo para crecer o para desarrollarse. Yo sé que Portugal tiene otro tipo de sistemas también para desarrollarse, no solamente el turismo es uno de sus fuertes, pero la pandemia, por ejemplo, mostró que ningún país debe depender exclusivamente o mayormente del turismo.
Estoy un poquito cansado porque subí por todo eso que ven de este lado y bueno, no tengo las mejores condiciones, soy un sedentario y trabajé todo el día. Vine para acá a hacer el video porque esto me apasiona y porque es parte de mí y de lo que quiero hacer y lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Así que si les gusta este video, síganme a través de este canal, también pueden seguirme a través de las redes sociales y acompáñenme en estos episodios que no sé cuántos van a ser, pero tienen que ver mucho conmigo, con la experiencia en Portugal, con mostrar desde un enfoque humano y también periodístico, orientando hacia lo que necesitas en el momento hacer y que lo puedes aprender. Creo que todas las personas tenemos esa capacidad. Y en Portugal mi vida ha sido un ejemplo de que la resiliencia, siendo venezolano, siendo un joven atravesado por la crisis en mi país, sí se puede. Y bueno, yo digo un ejemplo como si mucha gente me conociera. Que bueno, yo espero y aspiro en Dios que la gente me vaya conociendo gradualmente. Hay una comunidad hermosísima a través de la editorial y del trabajo editorial que vengo realizando desde hace mucho tiempo en Venezuela. Y creo que todo ese empuje y todas esas ganas que he tenido de seguir desarrollándome, de seguir creciendo, de seguir apasionado por lo que hago, por lo que amo, que es la comunicación, me trajo a esto. Y para finalizar con la temática de hoy, ¿qué opinan los portugueses? Tú te pones a preguntar y muchos de ellos opinan que es cierto que el turismo ha generado muchísimas fuentes de empleo y crecimiento económico y desarrollo social en Portugal, pero al mismo tiempo la calidad de vida ha disminuido, sobre todo en las grandes ciudades, y eso ha generado el descontento de muchas personas. Y con esta vista maravillosa de este atardecer portugués, les doy las gracias por estar y ver este video. Chao, chao, se les quiere. Hasta la próxima oportunidad en De Viaje y de Paso.